Días, ¿verdad? Es cierto. Bienvenido, Paul. Bienvenido. Gloria a Dios. Ya llegó otro, dice, un bandido. Aleluya. No, pues así pareces de aquellos del oeste. Bienvenido, aquí hay lugar, Galo. Vente aquí enfrente y para que no te me pierdas de vista. Mire, y todavía corre, mire. Gracias a Dios. Queremos entender cada día más y más y más la palabra de Dios y eh, hoy queremos hablar de lo que es reinar sobre la muerte, porque hemos venido ya hablando de que hay 7 cosas negativas sobre las cuales nosotros como cristianos tenemos que reinar. Y nosotros tenemos que reinar sobre el pecado, sobre ser mundanos, sobre una vida natural, sobre el individualismo, sobre el divisionismo, sobre la imagen propia que es el yo. Y por último nos toca batallar contra el cuerpo que tenemos de pecado. Entonces noten pues cómo es ese problema que tiene la humanidad. Y para empezar, pues vamos a recordar que el universo tiene misterios. Y uno de los misterios, y yo no sé si ustedes a veces se ponen a pensar en ese misterio, ¿por qué hay Dios? ¿Por qué hay Dios? ¿Verdad? Porque en medio de todo nosotros pensamos y decimos y hablamos, pero de repente nos agarra un pensamiento bueno. ¿Y quién hizo a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios vino a...? ¿Por qué Él es Dios? ¿Verdad que eso se pregunta uno? Como cuando le dicen a uno que fue primero el huevo o la gallina. ¿Verdad? Y entonces empieza uno, bueno, si de un huevo nace una gallina, entonces el huevo fue primero. Y luego, no, pero primero crearon la gallina y ella puso huevos. Bueno, ahí nos quedamos. Entonces yo quiero empezar en esta mañana introduciéndolos a ustedes a ese pensamiento, a ese misterio. Porque cuando uno lee la Biblia dice que Dios es Dios y que a Él nadie lo creó, sino que Él es increado. El problema que tenemos nosotros es que nosotros pensamos mucho en la subordinación. O sea que siempre pensamos de que alguien depende de alguien. Ese es el pensamiento de nosotros, ¿verdad? Que, bueno, ¿cómo puede existir alguien que no lo hizo ninguno? O sea que yo quiero que ustedes vean que tenemos una mente que está programada y que hay 2 clases de vida. De acuerdo a la Biblia, hay vida increada y hay vida creada. Y de acuerdo a la pureza de la palabra, la vida increada le corresponde totalmente a nuestro Dios. Y esa vida en la Biblia se identifica como Zoé. Zoé. Algo que a mí me impacta desde que soy jovencito, que los lenguajes que Dios usó para escribir la Biblia son lenguajes únicos, porque en ellos las palabras solo significan una cosa. O sea que, por ejemplo, Dios escogió el griego y en el griego para decir una cosa tiene su palabra específica, pero en otros idiomas no es así. Por ejemplo, para nosotros en español y en inglés, vida es vida. Pero en griego se hace una distinción.
Por ejemplo, para hablar de la vida del cuerpo humano en griego se usa la palabra bios, la raíz de la biología. Para hablar de la vida del alma se habla del psiche, que es una vida psicológica. Y para hablar de la vida increada, o sea, la vida de Dios, se usa la palabra zoe. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, la palabra vida, cuando se menciona ahí, está bajo contexto. Si se está hablando del alma, está bajo el contexto del alma. Si se habla del cuerpo, está bajo el contexto del cuerpo. Y si se habla de la vida espiritual, está bajo el contexto de la vida espiritual, pero no se confunde uno porque uno sabe de qué está hablando. Entonces, nosotros debemos de ver que hay dos categorías de vida. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque miren lo que pasó aquí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea que yo quiero que ustedes vean que el pecado no estaba adentro del hombre, ni estaba adentro del mundo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea que el mundo son todos los hombres, pero el pecado entró por uno, ¿verdad? ¿Y qué pasó con eso? Al entrar el pecado, dice que entró la muerte. Fíjense cómo funciona el asunto, que cuando al hombre le entró el pecado, adentro del hombre el pecado se vuelve muerte. Si el pecado está fuera del hombre, se llama pecado. Una vez el pecado no está dentro del hombre, el pecado se llama pecado. Pero una vez el pecado entra en el hombre, cambia de función. Se llama muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecan. ¿Usted peca? Ay, que tan contento que lo dice. Amén. No, está bien, Dani, está bien, no te me pongas serio, Dani. ¿Usted peca? Todos los días pecamos. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros si todos los días pecamos? Estamos viviendo en muerte. Desde que usted se levanta o desde que despierta, desde que está soñando. Puede ser que usted esté pecando. A veces dice, fíjese que soñé que estaba saltando un banco. Entonces ni dormido descansa usted. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, yo quiero que ustedes vean que la Biblia nos habla de una muerte. Ahora, esa muerte tenemos que entenderla, porque muchos no la entienden. Porque ahí no está hablando de muerte física. Fíjese, no está hablando de muerte física. Vamos a entender bien esta mañana. Ya vieron que cada día aprendemos más y más y más. Leamos el 7:24 y vamos a regresar al 5:12, pero leamos el 7:24. El apóstol Pablo tenía una carga fuerte. Él quería que nosotros entendiéramos cómo funcionamos, porque si no entendemos cómo funcionamos, es imposible que seamos liberados.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que nosotros tenemos un cuerpo de muerte, porque el pecado entró por Adán y luego el pecado alcanzó a toda la humanidad. Entonces Pablo dice, entiendan que ustedes y yo estamos presos en un cuerpo de muerte. De verdad que somos miserables. Ahora fíjense que la vida creada no puede resistir a esa muerte. No puede. La vida creada es imposible. Nunca podrá resistir a esa muerte. La única vida que resiste a esa muerte, aleluya, es la vida Zoé, la vida real. Y por eso les decía que el misterio que hay en el universo es de que Dios nos crió a nosotros con vida terrenal. Nos puso en vida creada. Pero Él, que es vida increada, quiere darnos su vida. Les dije al principio que nosotros tenemos el problema y estamos programados de que nosotros no sabemos por qué Él tiene esa clase de vida. O sea que eso es intrigante para nosotros, porque, pero Señor, ¿cómo es posible que tú tienes esa vida que es increada y nosotros tenemos una vida que es creada, Señor? Pero Él, por el otro lado, nos revela y nos dice, yo quiero que tú tengas la mismísima vida que tengo yo. Fíjese, porque muchos no entienden a Dios. Muchos creen que Dios los quiere matar y acabarlos. Y que si Dios está preocupado de que tú obtengas la mismísima clase de vida que Él tiene. Yo espero en esta mañana, mis amados, que Dios nos ministre, que una vez más nos meta en las riquezas inescrutables de nuestro amado Jesús. Ahora, yo quiero decirles que regresemos al capítulo 5 y verso 12, porque vamos a hablar de esa muerte. Vamos a hablar de esa muerte porque hoy se trata de reinar sobre la muerte. ¿Cómo nosotros, como cristianos, podemos vivir reinando sobre esa muerte? Porque miren, muchos no han entendido. Yo le decía a Dani el domingo pasado, le dije, mira Dani, muchos somos cristianos y no sabemos de qué muerte está hablando Dios. Ahí no está hablando ni de la muerte número 1, ni de la muerte número 2. Oigan eso pues, y asústense. Porque Pablo no nos está hablando de la muerte física, ni de la muerte segunda. Ahora ustedes y yo vamos a descubrir que hay 3 muertes. Hay 3 clases de muerte. Hay muerte física, que es la muerte número 1, y hay muerte espiritual, que es la muerte número 2, que es lanzar a las personas al lago de fuego, ¿sí o no? Ok. Entonces, aquí nos están hablando de una muerte que todos estamos experimentando. No me vayas a decir tú que ya experimentaste la muerte 1, mucho menos la 2. Esas 2 muertes son para el futuro. Pellízcate para que sepas que no estás disfrutando la muerte 1 todavía. Algunos ya se fueron, ellos ya participaron de la muerte 1,
y Dios los va a resucitar para decidir si tienen que irse a la muerte 2. ¿Aló? Pero tú y yo no hemos experimentado la muerte física, ni mucho menos la que no nos corresponde, que es la 2, lago de fuego. Pero resulta que hay otra que sí la estamos experimentando, y esa la estamos experimentando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea que, si ustedes se dan cuenta, el asunto es tremendo, porque nosotros estamos experimentando una muerte que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta. Estás muerto y ni te has dado cuenta. Nosotros tenemos que ver qué conexión hay entre el pecado y la muerte. Tenemos que entender qué conexión hay. Ok, entonces con ese trasfondo que te puse, que es pequeñito, pero que te va a ayudar, vamos a entrar al primer punto. Nuestro primer punto es llegar a la parte que debe de ser bien comprendida por nosotros los creyentes, hermano. Y es entender el postrer enemigo. ¿El postrer enemigo quién es? La muerte. Así lo pone la Biblia. Dice que es el postrer enemigo, pero ahora preguntémonos, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué es la muerte? El pecado. Estamos aprendiendo. Cuando yo te hablo a ti de la muerte que estás experimentando hoy, te estoy hablando del pecado que está dentro de ti. El pecado afuera se llama pecado, pero una vez entró en ti, se llama muerte. Oh, Señor Jesús, ayúdanos. Así que la muerte viene del pecado. La muerte es el resultado del pecado. Amén. Y aún más, la Biblia dice que ella es el salario. ¿El salario de qué? Del pecado. ¿Qué pasa que ahora ninguno se atreve? ¿Qué dice Romanos 6:23? Romanos 6:23. Hermano, ¿qué significa la paga? ¿La paga? No, la paga, ¿qué es la paga? Sueldo. Ah, eso sí me gusta, varón. Sueldo. El sueldo. O sea que, exacto. Estás trabajando, estás pecando. ¿Cuál es tu sueldo? Eso es lo que quiere decir este versículo. El sueldo del pecado es muerte. O sea que si tú pecas todos los días, ¿qué te están pagando? Muerte. Pero hay un regalo de parte de Dios. La dádiva de Dios, ¿qué es? Uf. Dale palmas al Señor, hermano. Mire. Dicho en otras palabras, la desobediencia heredó muerte. O sea que el ser desobedientes lo que hace es desahuciarnos. Si nosotros pecamos todos los días, estamos desahuciados. ¿Qué quiere decir desahuciado, hermano? Terminado, no hay esperanza, no hay cura.
desahuciados. Fíjese qué tremendo es, porque muchas gentes no saben esto porque nunca estudian la Biblia. ¿Sabe que la mayoría de gente es como los marranitos? ¿Cómo caminan los marranitos? Viendo para abajo. Joink, 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 joink. Hay gente que camina aquí en esta tierra como marranito. Ellos nunca alzan la vista al cielo. Ellos nunca leen la Biblia. Ellos nunca escuchan la palabra de Dios. Deseos de escuchar tienen. Hoy yo le estaba abriendo la puerta a algunos hermanos para que entraran, y ahí iba pasando uno y le digo, vente, pasa adelante. Ahí vengo otro día. No, hombre, vente. Sí, otro día vengo. Usted sabe que para las cosas de Dios toda la gente, mañana. Gracias, porque son educados. Gracias por invitarme. Y es posible que por dentro dice, ni pienses que voy a entrar allí. Ni pienses que voy a entrar allí. Soy católico. Y la bendición se la pierden ellos, porque aquí se aprende. Cuando uno sale de aquí, hermano, por eso me recuerdo que cuando estábamos allá en Lavain, había un italiano que sacaba su silla, ¿verdad, Gilmar? Y ahí se sentaba en la puerta de su casa, era nuestro vecino. Y como teníamos las puertas abiertas, él oía todo el mensaje. Y un día me llamó. Como ya me conocía que yo era el que estaba al frente. Y le digo, ¿cómo está, vecino? Dice, quiero decirte algo. Que siempre miraba que la gente entra ahí y sale, y los veo que salen tan contentos. ¿Qué les haces? Sí, ¿qué les haces? Dice, porque hablando la mera neta, me dice, hasta los bigotes les brillan cuando salen de ahí. ¿Les estás echando wax o qué les estás haciendo? No, le digo, es que les predico la palabra de Dios. Pasado un tiempo me dice, ¿sabes que ahora ya te puse atención y como que me estás convenciendo? Vente, le digo, no te quedes en la puerta de tu casa. Entra y escucha de cerca. Otro día. Hermano, cuando uno trabaja, uno recibe sueldo. Nosotros recibimos el pago. Así la muerte es el pago del pecado. Pero esto puede que suene para nosotros como una enseñanza o como algo objetivo, como una doctrina. Siempre oímos esa enseñanza. La muerte entró por el pecado, por la desobediencia, Adán se llenó de muerte. O sea que hemos sido enseñados acerca de cómo el hombre resultó desahuciado. Y de allí es que aprendimos que hay dos tipos de muerte. Uno de la carne y otro del espíritu. O sea que gloria a Dios que ya aprendimos eso. Pero hoy vamos a aprender algo más profundo. Porque ya entendimos que la muerte física es que nuestro cuerpo ishkamik. Así dicen los mayas. Cuando alguien se murió dice ishkamik, que se murió. En lengua quiche, ishkamik. Ya entendimos qué es el ishkamik. Ya entendimos lo que es la muerte física. Y ya entendimos también lo que es la muerte espiritual. Pero hoy no nos va a hablar de la muerte espiritual, sino que nos va a hablar de la muerte que está dentro de nosotros y que nos asedia y que constantemente está presente dentro de nosotros. Cuando nosotros estudiamos Romanos capítulo 5 al 8, allí se nos habla explícitamente
de que hay una muerte que está presente. Así que ahora vas a entender que hay una muerte que está presente todo el tiempo. Ya no es la muerte física ni es la muerte segunda, porque esas las podemos identificar como muerte número 1 y no es muerte número 2, y no la hemos experimentado, ni la experimentamos todavía. Yo no estoy muerto físicamente, pero hay algo que experimento todos los días y es Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese que muchos creen que ahí se refiere a la muerte física y que ahora todos los hombres se tienen que morir físicamente, pero no es ese el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo es que nosotros vivimos en un cuerpo de muerte. Y quizá usted se pregunte y diga, bueno, ¿y por qué a Dios se le antojó que así fuera el asunto? Porque muchos de nosotros quisiéramos ser ángeles. ¿No ve que muchos hasta dicen, yo no sé para qué hizo Dios al diablo? Ay, si no hubiera diablo. Si no hubiera diablo, de todas maneras estás tú. Estoy yo. Si no hubiera diablo, estás tú, estoy yo, hermano. Así que no pienses en que, ay, ¿para qué hizo Dios diablo? Dios tiene un plan perfecto. Y te debes de asustar. Porque aún teniendo la condición que tenemos, Dios no tiene problemas. Por eso una vez yo le dije a una persona, porque estaba llorando porque sus hijos son muy mal educados. Sus hijos son mal portados. Y yo le dije, ¿usted está triste porque sus hijos son mal portados? Le digo, no, hombre, eso no lo debe de entristecer. Y que se le quiten ya las ganas de estarse queriendo ir a tirar a un puente. Porque hay muchas personas que cuando tienen hijos problemáticos o tienen familia problemática, se están ahogando en un vaso de agua. Imagínase que Dios fuera igual que nosotros. Le dije, usted tiene que estar contento porque el que más hijos malcriados tiene es Dios. Y los ama. Así que usted no me ande ahí con esas pantallas. Si sus hijos son mal portados, ¿sabe por qué son mal portados? Ya me va a decir que porque yo. No, porque Dios quiere que usted ore por ellos. Y que usted sea transformado. Los hijos le sirven a uno para ser transformado uno. Me acuerdo de un poema que aprendí cuando era chiquito. Bueno, chiquito me quedé, pero cuando era jovencito. Dice, amas al hijo perverso más que al sano, puro y bueno, igual que el Dios del universo amó al manchado de cieno. ¡Wow! De veras, Dios nos ama, hermano, tal como nosotros somos. Es más, así nos hizo. Todo esto aquí solo es un relato de lo que te pasó. Pero Él te da también la medicina. Él también te da la medicina. Él dice, yo herí, yo causé la llaga, pero yo te doy la medicina. Usted sabe lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Lo que Dios está tratando de hacer con nosotros es convertirnos, transformarnos, cambiarnos para darnos su vida. Él no te va a dejar con esa vida todo el tiempo. Por eso vale la pena que te metas a este asunto. Esto es glorioso. Esto es maravilloso de que Dios de pecadores haga hijos de Dios, hermano. Eso es muy maravilloso. Eso es muy glorioso. Cuando quieras,
Te invito a que leas los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Romanos y ahí te vas a dar cuenta que ahí se discute el asunto de la muerte. Allí ese asunto está bien desarrollado, hermano. El capítulo 5, 12, mira. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Saben ustedes qué es lo que Dios quiere que el hombre aprenda? Que se dé cuenta cómo está conformado, que el hombre sepa quién es Él, porque el hombre al leer la Biblia se da cuenta lo que es. Entiende lo que es, porque si no lee la Biblia, pregúntele a usted a una persona y dígale, mire, usted hablando en serio, ¿cómo se cataloga como persona? Ay, y usted se va a dar cuenta que está engañada, que está engañado. Oh, pues yo me considero una buena persona. No le hago mal a ninguno, no me meto con ninguno. Mire usted, me dijo uno, ni siquiera chupo. Fíjese cómo se considera el hombre al no conocer la Biblia. Y por eso Dios nos puso un apóstol, San Pablo, que después de haberse dado cuenta cómo era él, y él no era un pecador de esos que andaban allí en vicios, él era un religioso. Y Dios le demostró que era un miserable. Y él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que nosotros somos como aquel dicho, somos buenos para nada. ¿Eh? Los dichos de nosotros, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy? ¡Para nada! Ese dicho se vino al piso, hermano. ¿Para qué soy bueno? ¡Para nada! Porque aún Cristo, cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? A ver. ¿Por qué me llamas bueno si solo hay uno que es bueno y es Dios? Entonces quiero saber si estás agarrando la onda. Él quería ver si ese joven entendía que él era Dios. Pero dice que ya nunca más lo volvió a ver. Así que tampoco sabía quién era Dios. Entonces, mis amados hermanos, podemos leer Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Más el regalo de Dios. Fíjate pues, Dios quiere que tú alcances a ver que Él te quiere dar un regalo. Un regalo. No un pago. Dios no te quiere dar un pago. Él te quiere dar un regalo que se llama dádiva. Una dádiva es un regalo. Una dádiva no, tu sueldo no es dádiva. Después de que tú trabajas 40 horas, tú le dices a tu patrón, ¿sí o no? Ah, mire, tengo buenos ayudantes, ¿no? Si la próxima le toca predicar a ella. Yo trabajo, dice, por necesidad, no para dormir cansado. Está buena, hermana Gloria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Dios quiere regalarte algo. El pecado te paga. Así que ya sabes, pues, que con el pecado se gana. ¿Pero qué se gana? Pura muerte y muerte y muerte. Pero con Dios recibimos regalo, vida eterna, Zoé. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Sí? Satanás es el pecado, hermano. Satanás es el maligno que resulta en muerte. Satanás se vuelve pecado y se vuelve muerte.
Yo no sé en cuántas cosas el diablo se puede convertir, pero yo te aseguro que así como Cristo se convierte en muchas cosas, el pecado, Satanás se puede convertir también en muchas cosas. Porque de acuerdo a la pureza de la Biblia, todo lo negativo es Satanás y todo lo positivo es Dios. Entonces, si tú adentro de ti tienes lo negativo, pero también tienes lo positivo, entonces vas a entender la Biblia. Porque en la Biblia dice que la carne está contra el espíritu, que el diablo está contra Dios. Entonces, el diablo entra, Satanás entra, y adentro, solamente que en una forma obvia lo dejes salir, te van a decir: apártate de mí, Satanás. Porque para que vean que es Satanás, tienes que regarla. Si no la riegas, ninguno sabe que allá adentro está el diablo. Pedro no la había regado y tranquilo. El Señor Jesús: vente, Pedrito. Sí. ¿Quieres comer, Pedrito? Sí, vente pues, Pedrito. Vamos a predicar, Pedrito. De repente la riega, ¿y qué le dice? Sáquese, Satanás. Sáquese, Satanás. Apártese de mí, Satanás. Entonces uno tiene que entender que mientras no la riega, ni siquiera se dan cuenta que ahí está Satanás. Riégala. Riégala y todo el mundo se da cuenta que se te chispoteó. Ay, salió el chamuco. ¿Sí? Entonces, mira pues, Satanás dentro de nosotros se vuelve todo: odio, rencor. Ay, 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 ahí me ayudó, ¿qué cosa? Chisme. Mire, bien sabe el Gilmar. Bien sabe el Gilmar. Ok. Si quisiéramos hablar ahorita un poco de cómo te das cuenta que Satanás está dentro de ti, solo hablemos de unas 10 cosas negativas. ¿Cuántas veces te peleas con tu esposo, hermana querida, durante el día? $70 veces 7, dice Gilmar. El pobre la alma. 70 veces 7. No, mire, mi hermano, da risa, pero esto no es de risa. Esto no es de risa. ¿Sabe por qué le digo que no es de risa? Porque si nosotros, en cuanto nos sentamos a la mesa con los hermanos, empezamos a hablar mal de otro hermano, se está manifestando la muerte. Satanás está saliendo, hermano. Así que los cristianos, no vaya a creer usted que, ¿cómo le dijera? Es que iba a decir algo mal dicho y mejor que no salga el chamuco. Mire, los cristianos muchas veces somos tan livianos que no nos damos cuenta que lo que ministramos es pura muerte. Yo quiero decirle, mi hermano, a usted en esta mañana, en cuanto usted se sienta a la mesa con su grupo, porque todos tienen su grupo, y usted empieza a criticar a los hermanos de la iglesia, convénzase, usted está en muerte. Usted está en muerte. Por eso, hermano, no crea que cuando Gilmar dijo el chisme, lo dijo porque quiso decirlo. No, un gusanito adentro le dijo: ¡chisme! Sí, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos muy chismosos. Nosotros hablamos de alguien que dijo un chisme porque se supo. Pero ¿y todos los chismes que no se supieron? ¿Qué pasa con todos los chismes que ustedes hablan en su mesa con los otros hermanos y que yo no lo sé? ¿Qué pasa? ¿Qué se están ministrando entre ustedes? Pura muerte, hermano. Porque ninguno de nosotros, si está en el espíritu, puede hablar mal de otro hermano. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos?
lo que nos dicen que no hagamos. Ni bien se sientan 2 y 3 hermanos. ¿Ya viste por qué ya no está viniendo fulano a la iglesia? No, de seguro anda. No, no le vas a decir a ninguno, pero ¿sabes qué me dijo? Que el pastor le cae mal. ¿Ustedes los han oído? Esa es pura muerte, hermano. Esa es pura muerte, hermano. Las reuniones de ustedes son pura muerte, hermano. Pura muerte. Las reuniones del pastor con algunos de su grupo, pura muerte. Te van a juzgar, Gilmar. Te van a juzgar, Ramón. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Cómo creen ustedes que esto va a permanecer siendo el reino de Dios? Cuando nosotros nos juntemos en nuestros hogares con los hermanos y que ni siquiera mencionemos a los hermanos. Mejor disfruten a Cristo entre ustedes. Hablen de Cristo. Ministrense Cristo. También digo yo. Así dice aquel que sí. No, pues solo estoy cantinfleando. Solo quiero decirle pues que nosotros a veces nos da risa lo que es una realidad entre nosotros. Sí, es una realidad, hermano. Pura muerte ministramos. Pura muerte. Santo Señor. Yo les estoy hablando de ser salvos mucho más. ¿Se dan cuenta que ser salvos mucho más es bien profundo? El día que nosotros nos sentemos a la mesa con los que frecuentamos y no hablemos mal de ningún hermano, o se atreva uno a decir, ¿sabes qué? A mí Dios me habló el domingo. Ya no me hables de la hermana fulana. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos orar por ella. Ya no hablemos del hermano fulano. ¿Sabes por qué? Necesitamos orar por él porque estoy convencido por el mensaje del domingo que nosotros ministramos pura muerte. Y estoy cansado de ministrar muerte. Quiero comenzar a ministrar vida. Aleluya. Sí, mi hermano. Cuando Satanás se inyectó en el hombre, hermano, él vino y se llama adentro del hombre pecado. Pecado. Leamos Romanos 8:6. ¿Cuánto tiempo me queda? Ahora me gustó esa porque les digo, ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan 10 minutos. En esos 10 minutos te voy a hacer el resumen de lo que estamos hablando hoy. Porque el ocuparse de la carne, es vida, muerte, vida para la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna y paz. Nosotros casi siempre estamos ocupados, hermano, en la carne. ¿Sí? Solo en la carne estamos ocupados. Y eso lo único que nos trae es pura muerte. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Todo lo negativo y todo lo que a nosotros nos llama la atención. Esa es la carne. Y si nosotros nos ocupamos en la carne, hermano,
nosotros estamos produciendo muerte, 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 muerte. Pero como no nos interesa la carne ni la muerte, ¿por qué no hablamos un poquito de la vida para terminar el mensaje de hoy? Entonces hablemos un poquito acerca de la vida, porque sería triste que solo les hable de la muerte y les deje enfermos. Nos tenemos que ir curados, nos vamos a ir curados. Hablemos un poquito de la vida, para poder ver claramente la salvación, hermano, y poder ver la situación de lo que es la muerte. Nosotros tenemos que entender lo que es la vida de Dios. Porque resulta que la Biblia dice que así como mora Satanás dentro de nosotros como el pecado, también mora Cristo en nosotros como la vida. Y usted sabe que esto es innegable, hermano. De que Dios vive dentro de usted es innegable, porque es la parte que no lo deja que esa muerte lo invada totalmente. O sea que nosotros somos chistositos, porque nosotros la regamos y después creemos que el asunto se arregla solo. Ay, Padre, perdóname, Señor, perdóname porque hablé mal del pastor. Perdóname, Señor, perdóname, purifícame, Señor, aleluya. Eso no arregla todo. Tú tienes que ser como aquel hermano que llegaba y me decía, pastor, quiero pedirle perdón. ¿Y de qué? Le digo, ¿y ahora de qué? Es que hablé mal de usted. Yo también de vos, hombre. Así que perdonémonos los dos, vos, le digo. Órale, pues, perdón. Pero ya no sigamos así, vos, le digo. Porque eso está tremendo. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar, hermano? Que seguimos en la misma. Nos va a pasar como las de aquel muchacho que su papá era el dueño del almacén y el muchacho todos los días agarraba un billete de a-20. Todos los días se llevaba su billete de a-20. Y siempre le pedía perdón al papá. Y un día el papá lo vio cuando se echó el billete otra vez a la bolsa. Y le dice, ¿y qué? ¿Y hoy no me vas a pedir perdón? ¿De qué? De lo que llevas ahí. Ay, sí, papá, perdóname. Mira, mijo, yo estoy de acuerdo que me pidas perdón, pero de tanto perdón me vas a dejar en bancarrota. Y eso es lo que muchos hacemos con los hermanos. De tanto perdóname vos, perdóname, y ya los tenemos en bancarrota. Hablamos de ellos y hablamos de ellos y siempre de ellos y de nadie más que de ellos. Hermano, hablemos de Cristo, sí, de la vida. Sí, la vida, hermano. Nosotros debemos de saber que nosotros no tenemos 2 o 3 dioses, sino que nosotros tenemos un solo Dios, pero que ese Dios dentro de nosotros, se vuelve la gracia. Así como el diablo al entrar en nosotros se vuelve el pecado, el Señor al entrar en nosotros, la gracia. La gracia. Tenemos que aprender a fluir esa gracia. Porque cuando todos nosotros tratamos a la gente con gracia, se vuelve esa gracia, ese Dios que está dentro de nosotros. Si el diablo tiene poder para volverse un montón de cosas, mentiras, chismes, adulterio, fornicación, todo, Dios tiene también la capacidad de volverse amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Aleluya! Dele palmas al Señor. Todo lo que Dios es resulta en vida. Si tú dejas fluir a Dios,
La vida va a fluir a través de ti. Y entonces cuando te acerques a alguien, lo vas a bendecir, lo vas a tratar bien, lo vas a saber respetar, lo vas a saber ayudar. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios al salir de nosotros se vuelve vida. Así como al salir de nosotros todo lo que es negativo se vuelve Satanás. Tenemos, hermano, la gran bendición de escoger. Ahora tienes que escoger. Escoge la vida. Escoge la vida. Escoge la vida. Allí la tienes. Déjala fluir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A su nombre. Todo lo correspondiente a Dios es espontáneo, mientras que todo lo del chamuco es sutil. Como dijo aquel, fútil. No, como no sabía cómo se decía la palabra, dice, así como dice usted, pastor, que el Satanás es fútil. El Satanás es sutil. ¿Cómo hace que caigas? ¿Ya te fijaste? Fíjese, lo que nos gusta es que los hermanos sean fijados. ¿Ya te fijaste? O no me digas que no te has dado cuenta. Fíjese cómo es de sutil. Parece la chilindrina. Fíjate, fíjate, fíjate. Sutil. Yo por eso siempre les he enseñado a todos que la entrada de Satanás en el hombre fue ilegal, hermano.